Muy buenas noches. Siempre es un privilegio poder participar con todo el distrito y muy especialmente en esta ocasión en este taller para adoradores. Bueno, quiero decir que la maestra Meribá también fue mi maestra en la licenciatura y aprecio mucho siempre sus participaciones y disfruto lo que ella enseña. Saludos, maestra Meribá. Gracias al pastor y presbítero Pablo Torres, a mi amigo y presbítero Vicente Castillo, por la invitación que me han hecho. Quiero compartir algún PowerPoint que ya tiene listo el pastor Torres sobre este tema que es la liturgia. Quiero hacer una definición de liturgia que presenta el PowerPoint y está no enfocado o sustraído de la teología, sino de la lengua española. En la siguiente gráfica vemos que liturgia es un orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones, de las cuales somos parte nosotros como evangélicos. Tenemos también una liturgia. Entonces, al hablar de liturgia, debe de quedarnos claro que es un orden y una forma como hacemos nosotros nuestro culto a Dios, nuestra celebración a Jesucristo. Ese orden y forma que seguimos en cada servicio, bueno, eso es liturgia. Diferimos de otros credos. Quiero compararlo con lo que es doctrina, porque la doctrina es un conjunto de dogmas de lo que un grupo cree. Y en nuestro caso, podemos ver que esto que nosotros creemos y tenemos extraído de la teología, como nos ha explicado la maestra Meribá, son principios inamovibles. La liturgia no es dogmática. En la liturgia, como podemos ver nosotros en la en nuestra próxima transparencia, si la tenemos por ahí. En el Antiguo Testamento, de lo que ya ha platicado la maestra previamente, encontramos nosotros un ejemplo de cómo hacían algo. Me refiero en esta ocasión a David, que él adora a Dios a través de la alabanza y a través de la danza. Y no quiere presentarse delante de Dios como el rey, como superior a los demás, sino que se despoja de sus vestiduras reales y se pone una vestidura de sirviente, una túnica corta, y se pone a danzar con todos los siervos, me refiero a los sirvientes. Y su esposa se enoja de verlo de esa manera, adorando a Dios y danzando al nivel, vamos a usar esta palabra, del pueblo. Ella consideraba que como su posición de reina, él en una posición de rey, debiese conservar un lugar, un estatus. Sin embargo, David se despoja de su realeza, se hace sencillo como un siervo y danza y canta con todos ellos. Al hacer esto es una liturgia. Es una manera de hacer las cosas.
En el Antiguo Testamento tenemos cómo se hace en el templo las ceremonias, todo el protocolo, tanto para el sacerdote como para los oferentes, el que venía con su sacrificio para que fuera ofrecido. Había todo un protocolo. Esa es una liturgia. Había una liturgia para el templo que Dios había ordenado, un procedimiento de cómo hacerlo, y si se alteraba, entonces recibía la sanción de Dios o el desagrado de Dios. Miren, en esta próxima transparencia, nosotros podemos encontrar algo. En el Nuevo Testamento, ya mencionado esta cita de Efesios capítulo 5, nuestra hermana Meribá, donde San Pablo invita a que los creyentes alaben a Dios con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Esto es, se usaba una modalidad musical. El salmo tiene una estructura. La literatura de los salmos, Tilim, que es como un himnario y que nos enseña cómo alabar y adorar a Dios, tenía su estructura musical y gramatical. El himno, como todos lo conocemos, es una estrofa, se canta el coro, se canta una segunda estrofa, se regresa al coro, una tercera estrofa, se regresa al coro, así como lo hacemos con el himno nacional. Así que se cantaban salmos, pero también había la estructura de que se cantaban himnos. Y había otras composiciones libres a la que San Pablo le llama canciones espirituales, cánticos espirituales, que no siguen la estructura del salmo ni del himno, pero que es entonada y su letra dedicada a nuestro Señor. Es parte de la literatura que nosotros podemos observar en el Nuevo Testamento y que era parte de la liturgia. Nuestra hermana Meribá, al enfocar la teología, está mencionando y citando al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. ¿Cómo comenzó la iglesia? Ya mencionado, no solo se reunía en el templo, sino también por las casas. El fuerte de la iglesia en los primeros 3 siglos fueron las casas, porque no tuvimos templo. También el enfoque del templo cambió su concepto bajo la gracia, porque el templo era algo especial, donde el lugar santísimo, solamente en ese lugar donde se manifestaba la Shekinah de Dios, la gloria, la presencia de Dios, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, cambia esa liturgia, porque esa cortina es rota, es rasgada, y todo mundo puede ver hacia el lugar santísimo. Algo cambió, dejó de ser un pacto antiguo a la llegada de un pacto nuevo. Son cosas que cambiaron. Quiero decirles que quizá el concepto histórico del templo todavía estaba fuertemente arraigado en el corazón de la iglesia que nacía. Y no era sencillo entender lo que San Pablo estaba enseñando en su teología, que esta parte de la liturgia está diciendo: ahora ustedes son el templo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Así que los templos iban al templo. Ya no estaba en el lugar santísimo. Ahora estaba en el corazón de cada creyente la presencia de Dios. Hay un cambio en esto. Primero, la presencia de Dios está en el lugar santísimo. Ahora el velo se ha roto.
la presencia del Señor está en el corazón de cada creyente. Por eso los creyentes pueden reunirse en una casa y estar la eclesía reunida. Son aspectos de la liturgia que van teniendo un toque especial de parte de Dios. Miremos la siguiente. La Reforma Protestante trae un cambio importante en la liturgia. La Reforma es el primer impacto, vamos a decir así, escandaloso de un cambio de la liturgia. Porque la iglesia medieval viene caminando y como lo exponemos en la siguiente transparencia, la iglesia no canta. Me refiero a la congregación. La congregación es expectante. Se canta el cántico gregoriano que viene desde el siglo VI y que hace memoria al Papa Gregorio. Podemos escuchar en la internet el cántico gregoriano. Algunos son bonitos, tienen su arte. Quiero decirles que tenían una formación musical muy importante. Por lo tanto, en el edificio donde se reunían, al que llamamos templo, por la fuerza de la costumbre, no perder de vista que el templo somos nosotros. Ahí hay un edificio donde nos congregamos como iglesia. Pero quiero decirles que aún a veces los evangélicos decimos debemos tener respeto a la casa de Dios porque Dios está aquí. Por supuesto, Dios se manifiesta en medio de la alabanza, pero Dios está en nuestro corazón y adentro y afuera nosotros debemos adorar y respetar a Dios. Dios no se queda en el edificio cuando salimos. Dios va con nosotros. Pero volviendo al tema de la reforma, nosotros estamos viendo que la alabanza, que es el canto gregoriano, y que no está dirigida solo a Dios, sino a todo el concepto idolátrico de la iglesia medieval, se canta por un profesional o un grupo de profesionales. Y la iglesia es contemplativa, no participa, sino que es una dirección profesional del canto. Si hablamos de los músicos, bueno, la iglesia tiene cuerdas, como el salterio, el decacordio. Y en el momento de la reforma, tenemos el clavecín, que es como un piano, pero el piano donde golpea el martinete tiene 3 cuerdas. Y el clavecín solamente tenía una cuerda y tenía un timbre muy particular. Y básicamente estaban los organistas de capilla. Así que era un momento solemne. El organista de capilla, el profesional que entonaba el cántico gregoriano, y además la misa se daba en latín. Era la liturgia a la que choca la reforma, porque la reforma trae un cambio drástico. Lo exponemos en la siguiente transparencia, que la reforma trae cambios porque Martín Lutero, que era un músico profesional, hace cánticos para la congregación. Y ahora la congregación empieza a cantar. Así comienza la iglesia protestante, cantando con los cánticos de Martín Lutero. Un clásico de toda esa obra que hace Martín Lutero, un clásico de esa obra es Castillo fuerte es nuestro Dios.
Creo que los evangélicos lo hemos escuchado, aunque prácticamente ya no lo cantamos, pero lo conocemos. Lo hemos escuchado por los coros profesionales y empiezan a componerse cánticos para que la iglesia cante. Es un cambio en la liturgia. ¿Pueden ustedes imaginar alguien que pasa por un camino antes de la Reforma por una iglesia? Vamos a pensar en la iglesia donde ministraba Martín Lutero y escuchaba el cántico gregoriano, solemne. Pero ahora en la Reforma pasa a un lado del edificio de la iglesia y oye que toda la congregación eleva su voz y canta. Esto es un impacto para unos que critican. ¿Cómo se atreve toda esta gente no preparada en la música ponerse a cantar adentro del sagrado edificio del templo? Es un cambio, es un choque. La misa se daba el sacerdote de espaldas a la congregación y la daba en latín. Solamente las personas que se habían preparado en el idioma latín podían entender la misa. Pero la Reforma trae un cambio en la liturgia. Pide que la homilía se comparta en el idioma secular. Y se empieza a explicar la Biblia y a enseñar en el idioma de cada país. Sabemos que de las primeras Biblias que se producen durante la Reforma es la Biblia en alemán, que por cierto es un documento histórico porque es el único documento que conserva el léxico y la gramática original del idioma alemán. La Biblia que tradujo Martín Lutero. Entonces, estamos hablando de costumbres y de formas de hacer las cosas. La Reforma cambió la forma de hacer las cosas. Invita a toda la congregación a cantar y se le habla la palabra de Dios en su propio idioma. Esto es impactante. Al final, en el foro panel, yo creo que todos ustedes podrán hacer preguntas. Y conforme la Reforma avanza, que el pico de la punta de lanza de la Reforma se da en Alemania, pero que toda la estructura de la Reforma se da en Suiza, empieza a producirse himnología en cada país. Sabemos que la Reforma se independiza del Papa y se declara en cada nación como una iglesia nacional. Por lo tanto, en cada país se habla en la iglesia el idioma que ellos dominan. Cantan en el idioma que ellos dominan y se empiezan a imprimir Biblias, pero también empiezan a hacer una himnología. Se hacía con los ritmos de la época. Por eso hablamos que la liturgia es bíblica. La liturgia no la podemos hacer doctrina. Solamente debemos de enfocarla que sea bíblica, pero que tiene una gran influencia antropológica, sociológica. Esto es, tiene un impacto de las costumbres de cada nación. Si nosotros fuéramos esta noche a un culto en una iglesia étnica de África,
Hace unos años atrás estuve con un equipo misionero en Ghana, África, para hacer pequeños seminarios y también como médico dar atención a muchas personas que se acercaban. Y por supuesto para nosotros su liturgia era como un espectáculo. Y sé que si eso se hiciera en la iglesia donde presido o donde presiden algunos de los pastores que están aquí, yo sé que la gente se iría. La gente saldría escandalizada. Pero es que no estoy viendo doctrina. Estoy viendo liturgia en una iglesia africana de un grupo étnico en una zona rural de Ghana. Y sé que hay una influencia antropológica muy importante y la cultura es importante, pero que a pesar de todas las cosas que ellos hacen, están adorando con la esencia, en espíritu y en verdad. Nacen los himnarios. Empiezan a imprimirse himnarios para cantar. Y se empieza a hacer un acopio de música, por cierto, muy profesional. Y cuando yo he revisado el himnario de Gloria, que fue el clásico de las Asambleas de Dios, y ustedes ven su original en inglés, dice uno, esta es una excelencia de traducción para transmitir el pensamiento y adecuarlo a los compases sin que pierdan su sentido. Es un trabajo profesional. El compositor fue un profesional. Uno hacia la letra, otro hacia la música en la gran mayoría de veces. Pero cuando se traducen y se forman estos himnarios, de verdad es un trabajo musical, literario y profesional. Y la iglesia lo tomamos y lo cantamos. Yo me convierto a Jesús, tomo mi decisión en el año 1969. Así que íbamos con nuestra Biblia negra y nuestro himnario rojo a la iglesia. Nos identificaban en el camión, en el autobús, porque íbamos con el libro negro y el himnario rojo. Íbamos a la iglesia, a nuestra liturgia, cómo se hacían las cosas. Pero por supuesto, la liturgia no es estática. La liturgia es dinámica. La doctrina no cambia. Esa se queda como principio establecido, pero la liturgia es dinámica. Tiene cambios. Vemos la siguiente. Cuando nace el pentecostalismo, nacemos los pentecostales en el siglo XX, al final del siglo XIX, en los últimos días del siglo XIX para comenzar el siglo XX. Y cuando nacemos los pentecostales, con esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, en ese momento traemos toda la himnología de la iglesia bautista, de la iglesia presbiteriana. Son los himnos que cantamos los pentecostales también. Y empiezan a nacer algunos propios que son coros. Hubo un himnario de coros y de algunos cánticos cortos que se llamó himnario de inspiración. Lo usamos en las asambleas de Dios. Todavía alcancé a conocerlo.
son los himnos que ha cantado la iglesia. Pero estamos diciendo, mucha de nuestra liturgia es dinámica. Que puede ser que por nuestra edad la añoremos con nostalgia, pero que nosotros podemos seguir adorando con la música de los jóvenes. Si queremos cantar los himnos del himnario, lo podemos hacer. Hay un presbítero amigo mío, Daniel de los Reyes, me manda con cierta frecuencia himnos del himnario. Me gusta escuchar. Los adventistas siguen teniendo cuartetos, tríos, coros, cantando himnos clásicos, y me gusta escucharlos. Me hacen recordar gratos momentos, pero que cuando los oyen nuestros hijos o nuestros nietos, piensan que son cánticos nuevos, porque nunca los habían escuchado. Bien, veamos nosotros la siguiente. Nuestra liturgia en sí, por lo general, ahora voy a hablar de la iglesia pentecostal, quizá mencione alguna otra liturgia. Bueno, antes de hablar de lo que ya tenemos ahí en el PowerPoint, estuve en una liturgia que para mí era extraña. Llegamos y nos sentamos. Y de momento alguien que no nos dio el rostro se levantó y dijo, leamos el Salmo 114. Y se escuchó la lectura. Y se escuchó otra voz del que tampoco veíamos el rostro. Cantemos el 173. Se refería al himnario. Y se cantó. Solo hablaban los varones. Las mujeres no podían participar. Bien, esa es una liturgia. ¿Cómo hacen las cosas? Nosotros, ¿cómo las hacemos? Habitualmente nosotros abrimos con una oración, un texto o una lectura de la Biblia, himnos y coros. Cuando yo me convertí, dentro de ese tiempo para cantar y alabar a Dios, se invitaba a alguien a dar un testimonio, algunos muy edificantes, en alguna que otra ocasión. Era como leer el notiver, pero bueno, esa era nuestra costumbre. Recoger la ofrenda, o había iglesias que recogían la ofrenda después de la predicación. La prédica, el tiempo de orar por las personas para recibir a Jesús por sanidad o por sus necesidades, y un final de anuncios. Y había pastores que predicaban media hora y daban anuncios media hora. Bueno, esa era la liturgia. Esas eran las costumbres. Eso es liturgia, la manera como hacemos las cosas. Pero no quiere decir que esto lo hagamos doctrina y que tiene que ser así y que todos lo tienen que hacer así. En Far, Texas, conocí un pastor que no sabían el orden del culto de las personas. Hay veces el pastor, dando las 7 de la noche, tomaba el púlpito y comenzaba a predicar. Y al terminar su sermón, venía todo lo demás. Y en otra ocasión, primero empezaban cantando.
y después predicaba. Era una manera. Era su liturgia variada. Vemos la siguiente. El tiempo para cantar lo decide la costumbre de cada grupo étnico o nación. Quizás si usted va a algún lugar de Centroamérica y está invitado a predicar, van a cantar 2 horas y media y después de 2 horas y media o 3 horas le van a dar el lugar para predicar. Bien, no es antibíblico, pero no todos lo tienen que hacer igual. O hay congregaciones que solo cantan 3 cánticos o 2 cánticos y usted va a predicar. La liturgia, por eso estamos diciendo, es dinámica y tiene una influencia de la cultura. Los pentecostales, ¿qué agregamos a nuestra liturgia? Las iglesias de trasfondo calvinista cantan con un orden. Nosotros agregamos el palmear. Y si algún hermano sabía tocar el güiro, el pandero, la guitarra, todo esto tiene que ver con cultura y muchas veces con estrato sociológico. Influye. El pentecostalismo habitualmente nace en los estratos débiles, necesitados, y no teníamos una formación musical. No teníamos pianistas, organistas, violinistas. Hoy algunas iglesias lo tienen. Así que se echaba mano de lo que se sabía. La guitarra era un instrumento popular. Algunas iglesias muy tradicionales han tenido cambios. Y por ejemplo, hoy pues sabemos cómo se arma un grupo. Un teclado, una guitarra, un bajo y una batería. Y pues tenemos para hacer ruido y bastante. Pero bueno, nuestra intención es hacer música, no hacer ruido. Respetamos lo que nos establece en la salud auditiva nuestros municipios y medimos los decibeles. Pero el entusiasmo nos gana. Y bueno, los pentecostales que palmeábamos y brincábamos y algunos tocaban como tambor el respaldo de la banca inmediata anterior. Bien, pues no era antibíblico. Vamos a decir, fue la parte de la liturgia. Recuerdo en Lerdo de Tejada, había un hombre que tocaba como una caja acústica con unos flejes tensados y hacían el efecto de un bajo. Y para algunos otros creyentes más tradicionales los escandalizaba un poquito todo eso y ellos solamente tenían órgano o piano, después teclado. He visto que en algunas de ellas ya han introducido la batería, pero muchos no querían introducir la batería en la liturgia porque tenían todavía el efecto de la época del rock, donde este instrumento era fundamental, aunque la batería puede marcar muchos ritmos. Y nosotros también usamos música contemporánea. Siempre aprecié mucho al hermano Isáis, al que tuve la oportunidad de escuchar y tener en la iglesia en los principios. Y me acuerdo que cantó un cántico, te vengo a decir con el corazón. Si usted lo valora musicalmente,
está usted cantando un vals. Y si lo quisiera danzar, pues tendría que bailarlo como vals. Porque era un vals. Te vengo a decir, te vengo a decir. 3/4. Hablando de ritmo. Son nuestras costumbres que influyen en la liturgia. Pero hoy contemporáneamente, pues están otros ritmos. Hay música más pop que cantamos y quizá algunos hay veces se sienten lastimados por los cambios o porque se hace diferente. Hoy podemos entender que la esencia de la liturgia es adorar en espíritu y en verdad. Un miembro de la iglesia que presido se fue a vivir a otra ciudad, por cierto, donde va a ser nuestro concilio en León, y llegó a una iglesia y a él le encanta danzar y gritar, gloria a Dios, aleluya, amén. Y pues la segunda ocasión que lo hizo, el pastor al final le dijo, querido hermano, nos da gusto que vienes a nuestra congregación, pero esa no es nuestra costumbre. Aquí en la ciudad hay otras iglesias donde acostumbran a hacer o de adorar como tú lo haces. Te sugiero que vayas a una de ellas, porque hay veces encarcelamos la liturgia y la hacemos inamovible. Tanto las iglesias tradicionales como los pentecostales también. La liturgia es dinámica. Solamente debemos de cuidar de que sea bíblica, que no sea parte de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero no la podemos hacer doctrina. Recuerdo cuando si pasamos a la siguiente, cuando llega el neopentecostalismo y empieza a introducir otros cánticos que no son el himnario y que tuvimos que entrar a la época de los acetatos y de los retroproyectores, porque toda esa música que estaba llegando no la podíamos tener en el himnario, pero para que la gente la viera y la cantara. También la tecnología influyó. Ya no fue indispensable el himnario. Y la cortesía de que llegaba alguien nuevo a la iglesia y como no llevaba himnario, un hermano de la iglesia se acercaba y le decía, mira, aquí está lo que cantamos. Ahora aparece en las pantallas de nuestra iglesia lo que estamos cantando. Así que no necesitamos llevar el himnario. Vamos aprendiendo los himnos, viéndolos en las pantallas. Y el que llega nuevo no necesita llevar el himnario. Hoy tenemos la Biblia digital en un celular y tenemos todas las versiones en español, en inglés y en otros idiomas. La liturgia es dinámica y hay ritmos contemporáneos y hay grupos que cantan y danzan cosas muy modernas que a mí ya no se me dan. Alguna vez decía, yo cuando estoy bien, así, gozoso, ¿verdad? Lo que más muevo es la pierna, así como el gato con botas. Y eso porque ya estamos muy gozosos. Pero veo mis nietos, ellos brincan y danzan y no lo hacen solo en la iglesia, sino el devocional de sus casas. Luego nos mandan nuestros hijos los videos de ellos cantando y diciendo, papá, danza conmigo. La liturgia es dinámica. Influye la cultura de cada tiempo.
El Espíritu Santo caracteriza a la iglesia pentecostal y la iglesia neopentecostal también influye el Espíritu Santo y hace un énfasis muy fuerte en los dones espirituales como herramientas de servicio para la iglesia. Y algunas cosas de la liturgia van influyendo. Seguimos. En México nuestra liturgia difiere entre los bautistas, pentecostales y neopentecostales. Difiere un poquito. Quizá en algún momento hubo un choque. Por nuestra liturgia y el hablar en otras lenguas dentro del tiempo de adoración como parte de nuestra liturgia, a los pentecostales nos dijeron que estábamos locos o endemoniados. Luego nosotros le aplicamos la misma a los neopentecostales. Quizá dijimos lo mismo, pero hay veces cuando uno hace el análisis de la liturgia, busca el verdadero sentido de cómo hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas y para quién hacemos las cosas. Si usted danza para Dios, Dios lo bendiga. Si usted danza con otra intención, Dios lo perdona. Si usted toca con una intención a Dios, Dios haga crecer tu don. Si tocas con otro propósito, que el Señor haga misericordia. La liturgia es dinámica, pero la liturgia tiene un propósito. Dar un tiempo de acercarnos a Dios, de darle a Dios y que Dios hable a nuestros corazones, de escuchar su palabra. Cuando alguien dice, yo no vengo al tiempo que la iglesia acostumbra a cantar y orar, yo vengo a lo esencial, a la prédica, pues es un acto de ingratitud. Yo vengo a comer, pero no quiero darle nada a Dios de mi alabanza y de mi adoración. Y eso nos puede pasar a todas las denominaciones sin excepción. Vemos ya las últimas porque he concluido. La liturgia varía dentro de las asambleas de Dios de un país a otro. No es lo mismo estar en Panamá y ver cómo es su liturgia. No es lo mismo estar en México. Y creo que puede ser diferente estar en una iglesia del norte o en una iglesia en el sureste. Quizá alguna entristece a unos y a otros, otras lo pueden escandalizar. Pero es por no entender que la liturgia no es doctrina. Tan solo cuidar que sea bíblica, que es dinámica, que influye en la cultura, que difiere de un país a otro, de una cultura a otra. Pero que nosotros tenemos una libertad de hacer variaciones en el orden del servicio o en las participaciones e intervenciones. Cuando nosotros buscamos lo esencial de la liturgia. Que se encuentre, si nos dan la siguiente, cuando nosotros buscamos que la presencia del Espíritu Santo esté
en lo que nosotros hacemos para ofrecer y recibir de Dios. Lo que hacemos, donde hay doctrina, en la liturgia hay costumbres, pero que esto se tome de la mano y nos lleve a darle a Dios una adoración en espíritu y en verdad. Y que el Espíritu Santo se mueva en todo eso que nosotros hacemos. Nos respetamos. Aprendí a respetar a cada congregación, a cada denominación, cómo hace las cosas. Pero sin duda, quiero que el Espíritu Santo esté en las formas como nos acercamos a Dios. Dijo con mucho entendimiento Billy Graham, el libro de los Salmos nos enseñan cómo alabar y adorar a Dios. El libro de Proverbios nos enseña a cómo convivir con los demás. Que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos participar.